¿Qué tal, bichitos? Espero que estén todos sumamente bien. Y el día de hoy vamos a resolver esta pregunta que nos dice lo siguiente. Se tienen dos tanques rígidos A y B, conectados entre sí por medio de una válvula. Inicialmente la válvula se encuentra cerrada, ¿no? Esta válvula lo que va a hacer es permitir el paso de la sustancia NH3, ¿no? Eh, Va a permitir el paso de la sustancia entre estos dos tanques, ¿no? Pero cuando está cerrada, obviamente es como que este tanque está aparte de este. No va a haber flujo aquí. ¿Listo? Entonces, el tanque A es de 1 metro cúbico de volumen, contiene amoníaco, con una temperatura de -20 °C y una calidad de 80%. ¿Qué quiere decir calidad de 80%? Quiere decir que nos encontramos en un estado de mezcla líquido-vapor, ¿no? No estamos ni en vapor sobrecalentado y tampoco estamos en líquido comprimido. Estamos dentro de lo que vendría a ser la campana, ¿no? En el tanque B se tiene 5 kilogramos de amoníaco a una presión de 4.2 bar y a una temperatura de 55 grados Celsius. Se abre la válvula y y el equilibrio se establece a una presión de 3.5 bar. No considerar el volumen de las tuberías y se pide determinar lo siguiente. El volumen del tanque, la temperatura final en equilibrio de la mezcla después que se abre la válvula, y el calor transferido en el proceso sin fricción hasta alcanzar el equilibrio en kilojoule. Bien, chicos, entonces, ¿cuál es el contexto? Tenemos dos tanques que están separados con distintas propiedades de amoníaco, pero cuando abrimos la válvula, evidentemente estas sustancias que están aparte al principio se van a mezclar, ¿no? Una vez que se mezclan y alcanzan el equilibrio, vamos a tener un solo volumen de amoníaco a una determinada presión y a una determinada temperatura. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión. Eso es lo que tenemos que calcular al final de todo esto, ¿no? Bien, entonces para la primera parte vamos a analizar lo que vendría a ser el tanque B. ¿Por qué? Porque me piden el volumen del tanque B. Entonces vamos a empezar con el análisis del tanque B. Eh, el NH3 que nos dan en este caso nos habla de que tiene una masa de 5 kilogramos y una temperatura de 55 grados Celsius y una presión, fíjense, nos dan una presión de 4.2 bar. Por lo tanto, la equivalencia en kilopascales es multiplicar por 100. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esta situación, lo que tenemos que hacer es ir a las tablas y ver, ¿no? Ver si es que este amoníaco que nos están dando está dentro de la campana o fuera de la campana. 55 grados Celsius, estamos justo en la tabla de temperaturas. Entonces vamos a ver 50 grados Celsius. La temperatura, la máxima temperatura que hay acá es 50 grados Celsius. Y esto excede, ¿no? Excede el límite de aquí. Entonces nos damos con la circunstancia de que está por encima del punto crítico. Y como está por encima del punto crítico, chicos, va a estar mucho más calentado del límite que está dentro de la campana. Entonces, obviamente se puede inferir que estamos en vapor sobrecalentado. Entonces, en vapor sobrecalentado tenemos algunos datos, ¿no? Bueno, ahora sí, ya de lejos tenemos una temperatura que abarca hasta 100 grados Celsius. Pero, ¿cuál es el tema? Tenemos que ubicar la presión, que es 420 kilopascal. Y nos damos con la mala noticia de que 420 kilopascal no existe. ¿Ok? Existe 400 kilopascal y existe 450 kilopascal. Bueno, entonces vamos a coger acá estos dos datos y vamos a colocarlos aquí. Bueno, acá tenemos dos malas noticias. La primera es que no hay 420 y la segunda es que no hay 55 grados Celsius. Entonces tenemos que hacer lo que vendría a ser una doble interpolación. Tenemos que hacer una interpolación de temperatura y una interpolación de presión. Vamos a colocar por acá
de este color. Vamos a ver. Vamos a colorearlo de rojo. Bien. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que nos interesaría calcular? ¿Qué propiedades tendríamos que calcular de todo esto? ¿No? Porque obviamente tenemos que considerar que en la tabla, ¿qué nos están dando? Nos están dando V, H y S. ¿No es cierto? Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es identificar las propiedades que nos van a interesar. El volumen específico, ¿ok? El volumen específico y el H es lo que nos va a importar en este caso. ¿Listo? Bacán. Entonces, vamos a identificar por aquí. El H que nos dan para vapor sobrecalentado, en la parte de acá es 1568.3 para 400 kilopascal, 1591.5. Y por acá, para 450 tenemos 1565.9 y 1589.3. Bicho, ¿y por qué estás abarcando estos dos valores? Bueno, los estamos abarcando porque justamente lo que necesitamos calcular, ¿no? Lo que necesitamos calcular es una temperatura de 55 grados y nosotros tenemos entre 50 y 60. Entonces hay que hacer una interpolación primero de temperaturas. Para la presión de 420 kilopascal, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener para una temperatura de 50 grados, para una temperatura de 55 grados y para una temperatura de 60 grados, datos correspondientes a volumen específico y entalpía. Entalpía, ¿no? Tenemos entalpía. Entonces, primer lugar, para un volumen específico a 50 grados Celsius, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 0.3826. Esto es por una presión de 400, acá me estaba confundiendo, por una presión de 400 kilopascal. 400 kilopascal. Luego tenemos el volumen específico de aquí de 0,3959 y vamos a interpolar, ¿no? Y obtendríamos el volumen de acá. Y acá tendríamos una entalpía de 1568.3 y una entalpía de 1591.5. Entonces, obviamente, lo que nos interesa es saber estos valores, ¿no? Y tendríamos que interpolar. Pero fíjense que para interpolar, en un valor medio, bastaría con hacer la semisuma, ¿no? Porque es una interpolación lineal. Entonces, el atajo, si es que tenemos un valor medio, es hacer la semisuma, el promedio. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el promedio, sería, ahora vamos a colocarlo 0.3826 más 0.3959. 3. Ya, este resultado de aquí sale 0.3893 o no, 92.5 para ser más precisos. 38.92.5. Y lo mismo vamos a hacer con las entalpías. Acá sería 1591.5 y por acá sería 1568.3. Vamos a corregir esto y vamos a dividirlo entre 2. Ya, esto de acá sería 1579.91. Ok, bacán. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para la presión de 450 kilopascal. Vamos por aquí. La presión de 450 kilopascal es el mismo procedimiento. Esto es lo que se debe hacer cuando no tenemos datos ni de presión ni de temperatura especificados en la tabla. Hacemos en primer lugar una interpolación de temperaturas y luego les voy a decir lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a borrar estos valores y vamos a colocar los nuevos valores. Nuevos valores sería 0.3387,
0.3506. Acá sería 0.30, perdón, acá la entalpía sería 1565.9 y acá sería 1589.3. Ya, entonces vamos a hacer la semisuma, ¿no? Para esto tendríamos un volumen de 0.34465 y la entalpía vamos a calcularla por acá rápidamente. 1589.3, que sería 1565.9. 1565.9, 1589.3. Ya, el resultado de esto es 1577.6. Punto 6. Bacán. Genial. Entonces, estos son los datos para 400 y estos son los datos para 450. Una vez que tenemos estos datos, lo que vamos a hacer es interpolar, pero ahora utilizando las presiones. De esa manera obtendríamos los datos para una presión de 420 kilopascal. Vamos a colocar acá los datos que nos han salido. Ok, vamos a hacer acá una interpolación para ayuda a nuestro interpolador. Vamos a ver por aquí, por acá. Vamos a hacer una interpolación para 400, 420, que es la presión que nosotros necesitamos, y 450. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el volumen específico. Para la presión de 400 kilopascal tenemos 0.38925 y para una presión de 450 tenemos 0.34465. ¿Ok? Entonces el resultado es 0.37141. Para una presión de 420 kilopascal tenemos un volumen específico 0.37141 metros cúbicos sobre kilogramo. Y para la entalpía vamos a hacer lo mismo. Vamos a por acá. Vamos a reemplazar los datos de entalpía. 1579.91. 1578.986. En este caso saldría kilojoule sobre kilogramo. Sí, porque vendría a ser entalpía específica. ¿Listo? Ahora, bicho, pero ¿de qué me sirve haber calculado estas propiedades? Bueno, sepan que estas propiedades de aquí en realidad es lo del tanque B, ¿no? Justamente necesitamos saber esas propiedades para poder calcular todo el resto de procedimientos, ¿no? Bicho, pero yo tengo volumen específico y a mí me piden el volumen. No me serviría mucho tener el volumen específico, ¿no? Porque de hecho yo necesitaría la masa, pero la masa justamente te la dan. La masa de amoníaco que hay en el tanque B es de 5 kilogramos. Por lo tanto, ya se puede saber V grande, ¿no? V grande vendría a ser V chiquito por la masa que es 5. De esa manera se cancelan los kilogramos y tendríamos finalmente el volumen que nos piden en el tanque B. ¿Listo? Entonces, resumen de lo que se hizo en esta pregunta, básicamente es obtener las propiedades del amoníaco para el tanque B haciendo interpolación doble. Calculamos la presión, para una presión de 400 kilopascal, el volumen y la entalpía. Para la presión de 450, volumen y entalpía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se descartó que era mezcla, fuimos a vapor sobrecalentado y nos dicen que es 420 kilopascal y no tenemos. Y nos dicen temperatura de 55 y no tenemos. Interpolamos primero temperaturas y luego interpolamos presión. De esa manera se obtienen los datos de nuestra sustancia. Entonces ya está, esta es la pregunta A. Pregunta B. La temperatura final de equilibrio de la mezcla después que se abre la válvula en grados Celsius. Ah, qué interesante esto de aquí, ¿no? Bien, entonces también nos serviría mucho saber las propiedades del tanque A. Nos serviría saber las propiedades del tanque A. Entonces, para la parte B, nos interesa saber el estado del tanque A. Estado del tanque A.
¿Cómo sería el estado del tanque A? Tenemos una temperatura de -20 y tenemos un X, una calidad, que es 80%, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos saber las propiedades de ese amoníaco. Vamos a ir acá al estado de saturación líquido-vapor. Para una presión, para una temperatura de -20, evidentemente, vamos a calcular. Estas son las propiedades de volumen específico. Am, tenemos entalpía y tenemos entropía. La entropía no nos interesa por ahora no nos interesa la entropía, solamente nos va a interesar el volumen específico y la entalpía. ¿Ok? Entonces, la presión va a ser 190.22 kilopascal. El volumen específico, ¿cómo lo calcularíamos? Bueno, sería el volumen específico del líquido saturado más la calidad, que sería 0.8, multiplicado por la diferencia entre el volumen de vapor saturado y líquido saturado, que ya nos la dan, ¿no? 0.6222. Resultado de eso es 0.499264 metros cúbicos sobre kilogramo. La misma lógica se aplica para la entalpía. La entalpía nos va a quedar 1553.14 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? Genial. Listo. Muy bien. Ya tenemos esos datos de ahí. Obviamente, tenemos que saber también la masa, ¿no? La masa de este tanque es 5 kilogramos. Esta es la cantidad de amoníaco en kilogramos. Nos interesaría, obviamente, también saber la masa de amoníaco que hay en A. La masa de amoníaco que hay en A, ¿cómo sería? Bueno, la masa de amoníaco en A vendría a ser el volumen grande, que es 1, entre el volumen específico. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, de esa manera sabríamos que tenemos 2 kilogramos, aproximadamente, ¿no? Porque fíjense, esto es 0.499, así que va a salir 2 kilogramos, bastante cercano a 2 kilogramos. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué nos interesa, bicho, saber la masa de A? Porque ahora tenemos que calcular el estado final. Con esto de acá vamos a borrarlo un poco, este exceso de tabla que no estamos utilizando lo vamos a borrar. Estado final. ¿Cómo vendría a ser el estado final? Bueno, el estado final tenemos que saber también su presión, su volumen específico, su entalpía, todo. Las propiedades tenemos que saberlo de todo. Bueno, también, dicho sea de paso, también nos piden la temperatura, ¿no? En la parte B nos piden la temperatura final. Esa es la meta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el volumen específico final? Bueno, sería el volumen grande final entre la masa final, ¿no? Obviamente. ¿Cómo sería la parte de arriba? El volumen final. Sería la suma de estos dos volúmenes de los tanques, ¿no? Un metro cúbico más 1.8571 metros cúbicos. 2.8571 metros cúbicos. Entre la masa final, tenemos 5 kilogramos en el tanque B y 2 kilogramos en el tanque A. El resultado es 7. Entonces podemos saber el volumen específico final, que vendría a ser 0.40816 metros cúbicos sobre kilogramo. Ese es el volumen final. Además sabemos cuánto es la presión final, que es 3.5 bar. No, la presión final vendría a ser 350 kilopascal. Multiplicando por 100, ¿no? Sí, de esa manera tendríamos las propiedades correspondientes al amoníaco. Entonces, teniendo esto, obviamente lo que tenemos que hacer es ver si es que esto es una mezcla o es un vapor sobrecalentado. Entonces, no tenemos temperatura, ¿no es cierto? No tenemos temperatura, pero
es muy importante darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Vamos a revisar, ya que nos dan este dato clavadito, ¿no? Ya nos dan este dato clavadito. Tenemos una presión de 350 kilopascal. Vamos a ver si es este vapor sobrecalentado, ¿no? Vamos a ver si por ahí es vapor sobrecalentado. Tenemos un volumen de 0.4816. Y fíjense, vapor sobrecalentado a 10 grados Celsius es 0.37, es mucho menor a este, mucho menor a este, claro. Entonces, obviamente, ¿qué ocurre? El vapor sobrecalentado evidentemente va a tener más energía, va a tener más temperatura y va a ocupar un mayor volumen, ¿no? Obviamente, el vapor ocupa un mayor volumen que el líquido. Entonces, se espera que tenga un mayor volumen específico. Justamente eso es lo que nos damos cuenta aquí, que a una presión de 350 kilopascal, nuestro volumen específico que calculamos está dentro de este rango. Entonces, evidentemente, nos encontramos en vapor sobrecalentado. Directamente lo hemos descubierto, ¿no? Directamente lo descubrimos. Porque fíjense acá, fíjense los volúmenes específicos para una presión cercana a la nuestra, de 341, 368. El vapor saturado a presiones cercanas a la nuestra, de 350, fíjense, es 0.35, 0.33. No, es bastante menor a esto. La sustancia se ha expandido más. Y como se ha expandido más, evidentemente, ya no está en un estado de mezcla, está en un estado de vapor. Sí, esa es más o menos la lógica que ustedes pueden emplear, con cosas bastante tangibles, ¿no? Como el vapor y el líquido. Entonces, de esa manera, nos damos cuenta finalmente que estamos en un estado de vapor sobrecalentado. Y bueno, ya tenemos nuestro rango de volúmenes específicos, 0.4816. Estamos bastante cercanos a este valor de aquí. Entonces, obviamente, eh, se esperaría que tengamos un valor cercano a 30 para hallar la temperatura. Tenemos que interpolar, ¿no? Vamos a interpolar. Interpolamos, en este caso lo que conocemos son los volúmenes específicos. Sería 0.3929, 0.4816 y tenemos 0.4086. Y por esta parte tenemos 20 y tenemos 30. Entonces el resultado es 29.719. Bueno, aproximadamente 29.72. 29.72 grados Celsius. Ya está. Este procedimiento nos ayuda a calcular la temperatura del estado final. Hay que darse cuenta de bastantes cosas aquí. ¿Listo? Hay que darse cuenta de bastantes cosas ahí. Genial. Entonces, el calor transferido en el proceso sin fricción hasta alcanzar el equilibrio. Ah, qué interesante. Tenemos que ver este calor transferido en el proceso sin fricción. Qué interesante. Esto es muy interesante. Bueno, entonces, vamos a plantear la primera ley. Vamos a ver por acá. C, vamos a plantear nuestra primera ley. En este caso sería para un sistema de masa control, porque la masa se mantiene constante, ¿no? Calor menos trabajo va a ser igual a la variación de energía. La variación de energía. Oye, bicho, pero yo tengo entalpías, no tengo energía. Bueno, obviamente tenemos que meter un cálculo ahí adicional, ¿no? Tenemos que meter un cálculo adicional. Además de la temperatura, para el estado final nos interesaría saber cuánto es la entalpía y por tanto también nos interesaría saber cuánto es la energía, porque ya nos hemos dado cuenta que necesitamos la energía para la primera ley. Entonces vamos a ir por acá y ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a interpolar estos mismos valores pero ahora con los valores de entalpía que tenemos, 1500.7 y acá sería 1524.4.
Entonces ahí tenemos 1523.376. Bicho, ¿y cómo calculamos la energía? Bueno, la energía vendría a ser la entalpía menos la presión por el volumen específico. ¿No? Esa vendría a ser la forma en la que calcularíamos la energía. ¿No? Con esa fórmula que no es en realidad tan popular, pero de esa manera se puede pasar de energía, de entalpía a energía, si es que no conocemos el dato específico de energía en las tablas. Entonces, ¿cuánto es la presión en nuestro caso? Sería 350 kilopascal por el volumen específico que es 0.40816. Sería la energía 1380,523. 1380,523. También nos interesa saber la energía. Como nos interesa saber la energía, tendríamos que saber la energía también en el estado del tanque A. La energía para el tanque A, ¿cómo sería? Bueno, tenemos que calcular eso también. En este caso, la entalpía salió 1153.14. Acá la presión es 190.22. ¿Y el volumen específico cuánto es? Volumen específico era 0.499264. Ya. Entonces esto de acá sale 1058.17. 1058.17 kilojoules sobre kilogramo. Ok. Y ahora tenemos lo que vendría a ser la energía para el tanque B. La energía para el tanque B. Una vez más, vamos a calcular por aquí. La energía para el tanque B. A ver, vamos a tener que calcular esto en el Excel. Vamos a ver por acá. Ya. La entalpía, 1578.986. Acá tendríamos una presión de 420 y tenemos un volumen específico de 0.37141. 141. ¿Ya? Sale 1422,9938. 1422,9934. Kilojoules sobre kilogramo. Ya tenemos las energías. ¿Habrá trabajo en este proceso entre el tanque A, el tanque B y el estado final? ¿Habrá trabajo? Pues obviamente no, ¿no? Porque el volumen total, ¿cuánto es? Vendría a ser 2.8571, solo que están separados esos volúmenes. Y en el estado final es el mismo volumen, pero están mezcladas las sustancias. Sí es correcto, están mezcladas las sustancias, pero sigue siendo el mismo volumen grande, ¿no? No ha habido cambio de volumen. Como no hubo cambio de volumen, es cero, delta de volumen es cero. Entonces nos interesa solamente el calor. Ok, nos interesa únicamente el calor. El calor que se ha transferido al sistema. Entonces, el delta de energías vendría a ser la energía final menos la energía inicial. De esta manera lo podemos calcular. ¿Cómo sería esto? Sería la energía del estado final, que es la masa del estado final, 7, multiplicado por la energía final, que nos había salido esto, ¿no? Menos la masa del tanque A. Bueno, habría que definir, ¿no? Esto representa la energía final y vamos a colocar entre paréntesis la suma de las energías iniciales del tanque A y del tanque B por separado, ¿no? Porque son diferentes propiedades por separado. Masa por la energía inicial de A más la masa de B por la energía inicial de B. ¿Cuánto era esto? 994. Bien, chicos, entonces sería energía final menos energía inicial.
De esta manera tenemos el calor que se transfirió, que es 432.205 kilojoules sobre kilogramo. Se ha transferido este calor al sistema para poder alcanzar el equilibrio a esa presión, juntando las sustancias de ambos tanques, abriendo la válvula. Tenemos A, B y C. Listo, chicos. De esta manera se habría culminado este ejercicio de termofluidos.